Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los temas más recurrentes de todas las cosas que están pasando hoy día y que además está en los medios y prolifera y cada vez se hace más relevante, diría yo, es la cuestión del cambio climático. A veces surgen estas grandes preguntas como ¿qué es el cambio climático? ¿Estamos en medio de un cambio climático? ¿A dónde nos conduce el cambio climático? Sabes, desde los años 90, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ya estaban promocionando, quizá desde la ONU, quizá desde otras instituciones, avisando a la población de la necesidad que teníamos de hacer unas ciertas medidas, tomar algunas precauciones y enseñar a los pequeños a ser un poquito más colaboradores en este sentido. Bueno, era una forma de mentalizar a la gente, ¿no? Acerca de las posibilidades de que estuviéramos, o como a veces se aseguraba, que ya íbamos de cara a un gran cambio climático y eso iba a suponer cambios drásticos en nuestra vida. De eso estamos hablando. No es fácil la respuesta porque a veces tenemos la impresión de que es así y hay muchos que quizá desde ciertos sectores científicos están avisando y están diciendo que si no tomamos medidas, pues vamos a ir al desastre, vamos a sufrir las consecuencias, van a ser terribles, pero también lo estamos escuchando mucho tiempo, así que por el momento no sé hasta qué punto eso sea una emergencia de esa magnitud, ¿no? Como se ha presentado, ¿no? Con grandes inundaciones y todo lo demás. Así que tenemos que ir parte por parte y dar respuestas dependiendo. Sí que hay que tomar en cuenta algunas consideraciones con respecto al cambio climático. ¿Sabes? Los meteorólogos nos dicen que cambios climáticos ha habido diferentes a lo largo de la historia, por lo menos que se hayan quedado como registrados. Me refiero pues a los últimos 2000 años, que es posible que haya registros anteriores. Si consideramos el cambio climático lo que se produjo en el diluvio universal, pues por supuesto eso sería, y de hecho lo fue desde luego un gran cambio climático. Pero estamos hablando de algo que podamos decir que sea más reciente y que no se traslade hasta lo que consideramos glaciaciones y tal, pero hablando de glaciaciones, en la misma Baja Edad Media se sabe que en España y en toda Europa hubo una especie de glaciación. ¿Qué significa esto? Significa que los inviernos eran especialmente crudos, de manera que toda España se convertía en una especie de país helado, como podemos pensar hoy de Siberia o de algunos lugares del norte de Europa. Es decir, había un frío polar que cubrió Europa durante muchos años. A eso creo que los meteorólogos lo llaman pues pequeña era polar o algo así. Así que ahí tenemos un caso que podríamos considerar de cambio climático. Después se especuló mucho con el aumento de las temperaturas, de que íbamos hacia un calentamiento global. Esto no está del todo comprobado. Hay opiniones de todas clases, pero no necesariamente lo estamos percibiendo así, ya que hay muchos contrastes entre los momentos de frío y los momentos de calor y parece que una cosa compensa la otra. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos del cambio climático tenemos que tener en cuenta algunas preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿sería posible crear un cambio climático a nivel global? Bueno, eso es muy complicado, es muy difícil, porque supondría un derroche inmenso, tremendo de recursos, de dinero, de inversión para lograr eso. Primero, lo que se tendría que lograr, si lo que se persigue es que cambie el clima porque se busque que haga mejor clima o más calor
o salvar algunas áreas turísticas, o no sé lo que se pretenda. Entonces habría que invertir muchísimo, por ejemplo, pues para cambiar la composición atmosférica, verter un montón de químicos en la atmósfera, de manera que esto produjera una reacción en la propia atmósfera que pudiera suponer, por ejemplo, una aceleración de las sequías. Para provocar las sequías a nivel global haría falta más cosas, habrían falta pues grandes incendios, enormes incendios por toda la Tierra. Un poco como dice Apocalipsis en las trompetas. Sabemos que en Apocalipsis hay 6 sellos que se destapan o se abren, 7 sellos, 7 trompetas que suenan y 7 copas que se derraman, las llamadas copas de la ira. Bueno, pues haría falta, como dice la primera trompeta, que hubiera una quema tan bestial de bosques o talas que podrían ser después quemadas, tan enorme de bosques que un tercio de todos los árboles y toda la hierba verde desaparecerían o se quemarían, por lo menos momentáneamente. No sé si estemos en camino de eso, pero haría falta esa inversión para decir, bueno, en unos años habremos provocado un cambio climático. Eso sería, por supuesto, un plan, no sé con qué finalidad, pero sería un plan a medio, por lo menos a medio plazo, a medio largo plazo. Pero ya te digo, sería una inversión tan enorme, un conjunto de medios puestos a disposición de eso, que es casi impensable. Otra cosa es si el ser humano en general es capaz de provocarlo con sus costumbres. Bueno, eso tampoco está demostrado, no está comprobado. Todavía el ser humano somos una especie, yo diría, pequeña en comparación con el planeta y insuficiente para provocar algo así. Se dice, los meteorólogos dicen que el cambio climático viene principalmente de otros cambios mayores, por ejemplo el Sol. Si hay en la superficie solar estos grandes cambios que pueden suponer mucho más emisión de radiactiva o de radiaciones solares, pues entonces sí que se podría considerar, porque esto ya estamos hablando de magnitudes grandes, enormes, de lo que serían esas explosiones hacia la superficie terrestre. Entonces eso sí que podría provocar el cambio climático. Pero aún así, pensar que nuestra influencia sobre el planeta para causar un gran cambio climático sea sustancial, no está comprobado, no está demostrado. Pero bueno, no deja de hablarse de todas estas cosas, no sé si por temor o por qué, pero otra cosa es que haya datos, que haya cifras exactas, que la comunidad científica se ponga de acuerdo. Sabemos que no es así. En fin, estas cosas, todas ellas hay que considerarlas. Ahora, fijaros, si vamos a Apocalipsis de nuevo, y teniendo en cuenta que ya sea que se busque por parte de la tecnología o por parte de, no sé, cualquier plan que se quiera establecer en la Tierra o cualquier cambio que se vea por conveniente realizar, si se llega a una destrucción cualitativa y cuantitativa de la superficie del planeta de manera que se produzca ese cambio, si se utiliza la tecnología, como ya se ha dicho también, para geoingeniería militar, es decir, para cambiar climas de forma drástica, ya sea calentando la atmósfera terrestre por medio de ciertos efectos tecnológicos. Algunos hablan del HARP o de cualquier otra, en fin, cualquier otra tecnología. Incluso se ha hablado de lanzar al aire algo así como polvo
que rechace los rayos solares, en fin, hay noticias de todo tipo. Hasta ahora nada de eso parece demasiado patente, excepto lo que vemos cada día con más con más frecuencia en los cielos. Pero bueno, todo eso es un conglomerado de noticias, de fenómenos que todavía de alguna manera no logran el objetivo que se podría pensar que esté ocurriendo, como es lo que llamamos el cambio climático o el calentamiento global, como se ha dicho en otras ocasiones. También ha habido, en el siglo pasado ha habido grandes titulares de que nos estábamos acercando hacia una nueva pequeña glaciación, como ocurrió en la Edad Media. En fin, todo eso son noticias que están ahí, pero ¿hasta qué punto podemos confiar o podemos fiarnos de que sean veraces, de que eso sea tan poderoso como para producir lo que se teme o lo que se dice? Por supuesto, si hablamos de geoingeniería militar y hablamos de que eso se desarrolle rápidamente para utilizarlo como armamento, entre comillas, es decir, como armas de disuasión o de persuasión, pues esto es otra cosa. Esto, por supuesto, no lo sabemos todavía del todo, pero sí que se habla que hay manipulación del clima, manipulación del calor de la Tierra para provocar pues lo que serían las grandes tormentas, los huracanes y todo eso. Eso también formaría parte de un posible cambio climático, por supuesto. Pero, ¿sabes? De una forma u otra, es posible que estemos yendo hacia la aceleración de cambios inducidos o manipulación del clima o manipulación de la tecnología. Os digo por qué, porque mira, cuando leemos en Apocalipsis 11 el tema de las trompetas, la séptima trompeta, cuando suena la séptima trompeta, el apóstol Juan, que es el que recibe el Apocalipsis, las visiones y revelaciones, una cosa que oye, unas voces que vienen del cielo, que están diciendo, ha llegado el momento de que el reino de Dios se manifieste en la tierra y tome el control. Y entonces va a señalar en ese pasaje, creo que es en el versículo 18, va a señalar algo muy interesante que dice que ha llegado la hora, por una parte, de dar el galardón a los profetas, a los hombres de Dios, a los que fueron fieles a la palabra de Dios, al Evangelio, etc. Pero también ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Eso de destruir a los que destruyen la tierra nos hace pensar que haya cierta manipulación, que haya estamentos o laboratorios o planes financiados, por supuesto, para de alguna manera deteriorar el plano terrestre. O sea, como he citado antes, lo de la destrucción de los árboles u otras cosas de la atmósfera. Cada vez aparecen como nuevos inventos o nuevas sugerencias de cómo provocar un cambio climático o evitar el cambio climático. Y si esas cosas de las que se habla se pusieran en marcha y causaran un tremendo daño, quizá lo estén provocando ya, un gran desastre climático, medioambiental, como queramos llamarlo, hasta el punto que se extienda y se haga global, tendría todo el sentido del mundo que Apocalipsis diga estas palabras: ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Está hablando de destrucción nuclear, está hablando de destrucción, como estamos viendo, climática. ¿De qué destrucción está hablando? La consecuencia es destrucción de la tierra. Y por eso nos dice claramente, ha llegado la hora de acabar con esas amenazas.
Bueno, no sé si eso responde a todas nuestras inquietudes. Siempre están llegando cosas, preguntas por medio de este canal. O no sé lo que pensáis vosotros, pero, en fin, si tenéis una información más exacta o si tenéis una opinión o estéis sospechando de que efectivamente estamos a las puertas de un cambio climático importante, ya sea para calor o ya sea para frío, pues perfectamente lo podéis transmitir por medio de como soléis hacer, por medio de los comentarios, y podemos ahondar más en el tema. Nos faltan datos, no tenemos una relación estadística que yo conozca muy exacta, no, porque hay mucha variación entre unas y otras. Pero bueno, ahí está, os dejo esa reflexión. Sea como sea, seamos cuidadosos con el medio ambiente, volvamos a la naturaleza, seamos apreciadores y agradecidos con Dios por la inmensa riqueza de la naturaleza, la belleza que nos hace disfrutar, los recursos que nos ofrece, tantas y tantas maravillas que Dios estableció en este planeta tan hermoso para que lo disfrutáramos, para que no lo quemáramos, por supuesto, y para que no lo cambiáramos tampoco por tecnología. No hay nada como la naturaleza creada por Dios para reflejarle a Él. Que el Señor os bendiga.